Si miramos cualquier texto jurídico, nos encontraremos enseguida con la evidencia de que para el derecho, consentir significa una expresión de la voluntad. Voluntad y deseo se identifican, son conceptos totalmente sinónimos en el texto jurídico. Y con la voluntad, en efecto, se firman contratos, se expresan voluntades últimas, se hacen testamentos, se consienten a operaciones médicas. Decir que en el sexo consentimos es decir que damos y retiramos nuestra voluntad, y es decir que podemos hacer pactos y que podemos hacer contratos. Ahora bien, quizás no es del todo descabellado pensar que en el terreno del sexo, además de la voluntad, de esa forma de querer algo que es tan transparente, tan comunicable y tan pactable, hay algo más. Y ese algo más podríamos llamarlo deseo. Y quizás no parece muy descabellado decir que si el deseo aparece por alguna parte, quizás es en la relación sexual. Ahora bien, ¿qué pasaría si el deseo, al contrario de lo que el derecho nos pide, no pudiera ser tan verbalizable? Si el sujeto incluso no conociera su deseo y si el deseo no se pudiera contratar. Desde una mirada filosófica donde el deseo es algo a veces inconsciente, como ha dicho el psicoanálisis, el deseo siempre se escabulle y se esconde y se nos ocurre constantemente y por tanto no encaja ni se adapta al discurso del consentimiento. Y vivo en el duelo, oh, oh, y siento que vuelo, oh, oh, a veces me pierdo, oh, oh, y me encuentro de nuevo, oh, oh, porque vivo en el duelo, oh, oh, y siento que vuelo, oh, oh, a veces me, oh, oh, y me creo de nuevo, oh, oh. Soy Clara Serra y esto es El sentido de consentir, un programa de radio producido por La Casa Encendida en el que hablamos de sexualidad, de deseo y de consentimiento. Empezando por el principio, me aseguro no me despisto, lo devuelvo todo a su sitio, pronto, tarde. Bueno, pues bienvenido a todo el mundo a un nuevo capítulo del sentido de consentir. Hoy para hablar, entre otras cosas, porque van a surgir aquí muchas cosas, pero entre otras cosas como del origen y del sentido del lema del solo sí es sí, de esta doctrina jurídica del consentimiento afirmativo, que a veces, pues yendo al origen de las cosas, podemos entender más su sentido. No siempre, pero muchas veces ir al origen nos permite entender el sentido. Y entonces estoy aquí con un invitado hoy que sabe mucho de esto, porque ha escrito un libro estupendo, que es Agustín Malón. Hola, Agustín. Hola, Clara, encantadísima de tenerte aquí, me hace mucha ilusión. Tú has escrito este libro que se llama La doctrina del consentimiento afirmativo, lo escribiste en el año 2020, hace ya un rato en realidad, muy en los albores de la discusión, ¿no? Y de la polémica. Y es un libro que yo recomiendo muchísimo, siempre lo digo, o sea, es un libro buenísimo, muy exhaustivo y que recomiendo a todo el mundo que lo lea, que está en la editorial Aranzadi. Bueno, lo primero, pues eso, encantada de tenerte aquí, es un placer, de verdad, y un honor. Pues muchas gracias, lo mismo digo, gracias por invitarme y enhorabuena también por tu libro que también lo recomendaré. Tienen muchas cosas que comparten, ahora vamos a hablar de eso. Bueno, también para que la gente te conozca y sepa de ti, porque también me parece como, o sea, una cosa que siempre me ha llamado la atención de ti es como tu perspectiva súper ecléctica y muy mezclada, ¿no? En los saberes, porque tú has estudiado pedagogía, ¿no? De hecho, das clase de educación, de historia de la educación, ¿no? Y de teoría de la educación. Teoría e historia, ¿sí? En Zaragoza. Pero tienes un enfoque sobre los problemas también donde la sociología interviene mucho, evidentemente el derecho. En este libro estás interlocutando con lo jurídico, aparecen cuestiones filosóficas y además te has metido con la historia también del feminismo y de la teoría feminista. Y eso es lo primero que me parece súper interesante, también en una época en la que parece como que todo el mundo tenemos que estar súper especializados en segmentos del saber que en realidad creo que nos hacen verlo peor, ¿no? Y tú defiendes que el sexo se tiene que ver desde esta mirada multidisciplinar muy interesante. Sí, en cierto modo tengo un problema de identidad, ¿no? Como académico, como investigador o estudioso, porque efectivamente, más que dejarme llevar por una determinada disciplina en un sentido académico, me he dejado llevar por los temas que me han preocupado, que me han interesado.
y lógicamente toda la esfera de la sexualidad en general y sobre todo también la cuestión de los menores, que ha sido uno de los temas que más me han interesado, ¿no? Pues siempre, digamos, me ha llevado a beber de distintas disciplinas, con lo cual, bueno, pues efectivamente no soy especialista en nada y sé un poquito de muchas cosas, ¿no? Sí, así ha sido. Una de las cosas que me parece más interesante de tu enfoque, que luego igual podemos volver a ello cuando hayamos hablado un poco del consentimiento afirmativo, es esta cuestión que te metes totalmente en la dificultad del problema cuando dices hasta qué punto cuando los estados legislan sobre la sexualidad no entramos en un terreno moral y hasta qué punto podemos fácilmente decir no legislamos sin moralismos en este territorio, ¿no? Y tú, que has abordado mucho el tema del consentimiento, no solo en el caso de las mujeres o en el caso del consentimiento positivo, sino en el caso de los menores, la infancia, la adolescencia y ese delicado terreno, tienes esta manera de afrontar el problema ya de entrada como asumiendo mucho la dificultad, ¿no? Sí, de hecho, yo un poco me topé con el tema específico del consentimiento afirmativo, que es pues, bueno, un planteamiento que surge fundamentalmente en los Estados Unidos en los años 70, 80, tú ya lo sabes bien y luego lo comentaremos, un poco de casualidad, porque yo estaba escribiendo un libro, uno de esos libros que tengo abiertos y que no sé si algún día acabaré, en torno a más lo que sería la cuestión de las edades de consentimiento de los adolescentes. Después de haber escrito varias cosas y haber profundizado, que un poco fue en torno a lo que giró mi investigación de tesis doctoral y todo eso, que era en relación a los niños, ¿no? Yo siempre suelo decir que un poco entender dónde estamos ahora, entender esto del consentimiento afirmativo, que tiene más que ver con la cuestión de las mujeres, y yo creo que sobre todo las mujeres jóvenes, hay que situarlo un poco en todo el contexto de la historia del siglo XX y lo que ha pasado con, bueno, lo que podríamos llamar la moral sexual liberal, basada fundamentalmente en el consentimiento, el poder y también en el daño, y lo que ha pasado con, yo creo, lo que son 3 nuevas categorías de lo que algunos autores llaman ciudadanías sexuales, ¿no? Que serían, por un lado, los niños, entendiendo por niños los niños prepúberes, y ahí tenemos todo, pues bueno, el surgimiento de los abusos sexuales como inquietud social, la cuestión de la pederastia y todo este tipo de cuestiones. Luego los adolescentes, que se regulan, entre otras cosas, mediante las edades de consentimiento, la edad mínima, la edad máxima y edades intermedias. Y escribiendo sobre que la edad eso, del consentimiento es una manera de fijar también qué es la adolescencia, ¿no? Claro, y cuál es, digamos, la expresión erótica, ¿no?, que se les permite a los adolescentes para un poco, digamos, jugar entre la protección y la liberación, ¿no? Claro. Porque con los niños hay un consenso muy claro de que hay una prohibición, ¿no?, de la necesidad de protegerlos y de que, digamos, con ellos no puede haber ningún tipo de acercamiento sexual, ¿no? Es casi como un absoluto, una norma muy Pero rígida. con la adolescencia hay una negociación aquí. Claro, con la adolescencia digamos que es mucho más complicado y de hecho desde la adolescencia, yo lo he estudiado sobre todo con los niños, pero es muy bien en la adolescencia donde vemos cómo las edades de consentimiento en los países occidentales, que es un poco lo que yo he estudiado, y también el caso de España, un poco reflejan muy bien cómo tratamos de reflejar en el texto escrito del Código Penal nuestras sensibilidades morales, ¿no? Nuestros recelos morales, ¿no? Y cuando elevamos una edad, la bajamos, cuando limitamos para ciertas conductas una edad y para otras conductas otra, dependiendo de con quién mantiene la relación sexual. Bueno, luego vamos a un ejemplo que me contaban jueces con el tema del consentimiento positivo. Claro. Y entonces digamos que estudiando eso me encontré con lo del consentimiento afirmativo, que es algo que, digamos, se ha orientado más a las mujeres jóvenes en sus relaciones con los hombres, ¿no? Y, digamos, fue un poco de casualidad, ¿no? Fue precisamente en el momento del confinamiento, en el 2020, cuando estaba leyendo sobre eso y dije, bueno, aquí puede salir algo, ¿no? Sí, y decías, nace en los años 70. Una de las cosas que pasa es que en este país se ha hablado muchísimo del solo sí es sí, pero mucha gente, incluyendo juristas, me decían el otro día, me acabo de leer tu libro y acabo de descubrir que esto del solo sí es sí ya existía desde hace tiempo. Es una cosa que cuenta muy bien tu libro, mucho más en detalle, que es esto, que esto ha nacido hace muchas décadas. Este lema lleva sonando en Estados Unidos
Unidos mucho tiempo, que nace en el contexto anglosajón, fundamentalmente en el contexto americano, norteamericano. ¿Y cómo explicas tú cuál es el origen? O sea, si tuvieras que decirlo fácilmente, en plan, bueno, ¿por qué nace esto? Porque es muy interesante esto que dices en el libro dices, creo que tiene que ver también con la adolescencia o las mujeres jóvenes. Y efectivamente nace en el contexto de campus universitarios y escuelas superiores, ¿no? En un contexto de donde hay una determinada edad. Y nace en el contexto, tú lo dices también, esto de cómo regular las relaciones sexuales que se tienen también en contextos de fiesta. La típica fiesta universitaria donde un chaval y una chavala se encuentran y qué está pasando ahí. Y tú sugieres una cosa muy interesante que es la sociedad está encontrando aquí, nuestra sociedad actual, una manera de poner cierto orden en esta cosa difusa, en esta forma de relación sexual entre gente joven que igual está un poco desordenada y vamos a encontrar cómo ordenar esto, ¿no? Sí, efectivamente, un poco el trabajo, el libro en sí, es como tú bien dices, un análisis muy limitado. Yo intenté que estuviera muy limitado a lo que eran los textos, las publicaciones, los discursos de autoras, fundamentalmente autores que desde esos años planteaban esta idea, ¿no? Y entender cuáles eran sus argumentos, sus razones, los ejemplos que utilizaban y cuáles eran sus propósitos, ¿no? Cuál era el sentido, en definitiva, de eso que conocemos como el solo sí es sí, el consentimiento afirmativo y luego otros modelos, ¿no? Que también pueden existir. Y surge en el marco un poco de todo ese feminismo de los años 70 y 80, donde, bueno, en el mundo occidental, especialmente en el ámbito anglosajón, ¿no? En España obviamente llegó un poquito más tarde, bueno, pues en lo que es el ámbito, digamos, de la legislación se producía una cierta igualación de derechos entre hombres y mujeres, por lo menos en la ley escrita, ¿no? Y empieza a haber preocupaciones por otro tipo de fenómenos, ¿no? Que en gran medida giran en torno al erotismo, a la amatoria, a la forma de relaciones entre los sexos en el terreno del deseo, del placer, ¿no? Donde también surge todo el tema de la prostitución, la pornografía y, bueno, toda, digamos, la preocupación en torno a la violencia sexual. Y hay muchísimas reformas, hay muchísimas modificaciones legislativas, algunas en las que, digamos, ha ido extendiendo por todos los países y en las que todos estaríamos de acuerdo. Y yo creo que es muy importante entender que esto del solo sí es sí, digamos que es un paso más, ¿no? En la idea muy legítima de luchar contra la violencia sexual, pero creo que es importante entender que es una propuesta que responde a la necesidad de digamos, luchar, combatir desde el ámbito penal, pero también moral, social, ¿no? No contra, digamos, la violencia sexual estereotípica del violador, del desconocido que asalta a una mujer, sino de lo que podríamos llamar las violaciones no violentas. Y esto a lo mejor es difícil de entender esta expresión, ¿no? Es decir, un poco relaciones sexuales donde no está muy claro si ha habido o no una violación. A lo mejor uno lo siente así y el otro no. A lo mejor ambos no lo sienten, pero un observador externo desde fuera diría que sí que ha habido violación. Es decir, un tipo de fenómenos mucho más, digamos, en la zona gris, ¿no? Sí. No, una de las cosas que yo quería abordar también en el libro es esta cosa de este discurso de la claridad y de la transparencia que acompaña siempre al consentimiento y al solo sí es sí, el consentimiento afirmativo. Esto está clarísimo, los lindes son clarísimos, ¿no? Que citaba un poco la ONU, bueno, porque me servía como ejemplo de que el discurso más oficial está haciendo este discurso. No hay ninguna zona gris en el asunto del consentimiento. Y lejos de eso, la cuestión es que creo que es lo que tú estabas diciendo, estoy súper de acuerdo en que el solo sí es sí está hecho para las zonas grises. Porque la gran paradoja, ¿no? de este tema es que, si te fijas, el solo sí es sí, digamos, se habla, se nombra, se trae a colación a partir de casos de violaciones. Pongo el caso de La Manada, pero ahora, por ejemplo, ha habido el de Dani Alves, donde sí que el derecho llega claramente, de hecho, sin una reforma penal, antes de ninguna reforma penal, el derecho, después de esa primera sentencia, pero ese mismo código penal llega a la conclusión de que aquí ha habido una violación. Y ha habido una violación porque esa chica está amedrentada en un portal, hay una situación, digamos, coactiva, ¿no? Ella no puede decir que no y, por tanto, hay una violación. Y hay unos tipos que van a la cárcel muchos años.
En este contexto, con este tipo de casos mediáticos, se defiende este lema. La gran paradoja es que este lema no sirve para estos casos. Es decir, si la descripción de los hechos es que esta chica no podía decir que no, podría haber dicho en algún momento que sí y que el juez impugnara ese sí diciendo no, la situación coactiva nos permite incluso suspender la legitimidad de este sí. De hecho, una de las cosas que yo digo es cuanto más idealicemos el sí, más nos metemos en una trampa, porque un día uno de estos casos mediáticos podría ser uno en el que la chica ha dicho que sí. Y a lo mejor, ¿qué pasa? Que se le vuelve en contra haber dicho que sí. Si la situación es coactiva y hay una violación, ese sí debe ser puesto en cuestión, ¿no? Entonces, claro, curiosamente, el solo sí es sí no sirve de nada para este caso, o no sirve de nada para el caso de Bermud, ¿no? El director de cine que la chica dice, no, es que no me avisa, se me abalanza, me empieza a estrangular y es un tipo muy corpulento. Bueno, pues imagínate haber dicho que sí ahí, da igual, ¿no? Entonces, muy curioso, o sea, esta paradoja, ¿no? Un lema que no sirve para esos casos, que es traído a colación de casos donde no valdría jurídicamente, y sin embargo parece que está sirviendo para los otros casos, para los casos mucho más grises, para los terrenos mucho más indecidibles, ¿no? Y para los terrenos en los que efectivamente, yo creo que la pregunta que tú y yo hacemos es si está clarísimo que tenga que ser el derecho penal el que nos permite abordarlos, ¿no? Porque puede ser que nos encontremos con casos grises donde una persona piensa que la otra persona ha consentido, la otra persona muy verazmente no ha consentido, siente que no ha consentido y que estemos en este territorio, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, hablamos del no es no o el solo sí es sí, pero en realidad es una simplificación extrema de algo que jurídicamente es muchísimo más complejo, ¿no? Yo no soy jurista y he tenido un poco que familiarizarme con estas cuestiones, pero claro, luego en lo que es el texto escrito de la ley hay que ver eso cómo se formula y hay muchas maneras de formularlo, ¿no? Un poco una de las falsedades de esto de solo sí es sí, tal y como se ha planteado en España, es que tú también lo planteas en el libro, ¿no? La idea de que ahora es cuando el consentimiento se ha puesto en el centro, como si antes no lo estuviera, ¿no? Sí, y no es cierto, increíble. El consentimiento estaba en el centro, lo que pasa es que el consentimiento es algo, como tú bien analizas en tu libro, es algo enormemente complejo, ¿no? Y desde un punto de vista jurídico es algo, digamos, que tiene muchos hilos, muchos planos, muchas dimensiones y que depende mucho de las circunstancias, del tipo de relación, de lo que ha sucedido, de un montón de elementos, ¿no? Entonces, claro, digamos que es un intento un tanto, bueno, yo creo que bien intencionado a lo mejor, ¿no? Pero un tanto iluso de imponer un modelo algo así como de semáforo, ¿no? De semáforo rojo o semáforo verde, cuando digamos que las relaciones sexuales no funcionan como la circulación de los vehículos, ¿no? Y además el problema de que yo creo que se le pone una responsabilidad al hombre de asegurarse de que ella dice sí. No necesariamente verbalmente, pero que consiente, ¿no? Y que además ese sí es auténtico. Con lo cual, digamos, nos metemos en un terreno que tú también planteas muy bien, ¿no? De un poco si aquí se está, bueno, ¿A pues qué le llamamos autenticidad, ¿no? también? Y deslegitimando lo que es la propia capacidad de la mujer para decir no, para decir sí. Claro, es pedir al Código Penal que se meta en terrenos en los que yo creo, sobre todo que se meta de formas en las que yo creo que no se le puede pedir, ¿no? Claro. Luego, la otra paradoja que, bueno, en realidad es un poco la misma, pero tú la abordas también súper bien, que decías antes, nace por parte de un feminismo que va a traer los asuntos de la prostitución, de la pornografía. Claro, yo creo que estamos en un momento ahora mismo donde esas discusiones americanas tienen todo el sentido del mundo que vuelvan a estar entre, o sea, que las leamos y que las traigamos a colación, porque hay un montón de indicadores, digamos, de que estamos en un momento de posible de batalla, digamos, cultural y un posible repliegue conservador en este terreno. O sea, cada vez se habla más del porno y de cómo se prohíbe el porno. Este debate está súper presente. El gobierno ha salido a decir que va a abolir la prostitución, que ya veremos con qué propuestas penales. El tema del consentimiento sexual. El otro día también, recientemente con el caso de Bermud,
yo he visto bastantes artículos hablando sobre, bueno, pero el sexo duro, ¿hasta qué punto nos debería gustar? Que trae otra vez el tema del sadomasoquismo y ese debate. O sea, todos los asuntos que involucran al consentimiento están aquí a flor de piel y emergiendo, ¿no? Y claro, la cosa que creo que ambos hablamos es esto de, oye, el solo sí es sí y este discurso que dice por fin el consentimiento ha venido a la ley viene de la mano de la hegemonía de un feminismo que estrictamente lo que ha hecho es cuestionar el consentimiento, que estrictamente lo que ha dicho es el consentimiento en realidad es ficticio, es falso. Y McKinnon aquí, cuando la lees, es muy buen lugar de referencia porque ella es coherente absolutamente. O sea, evidentemente ninguna feminista abolicionista en el sentido en el que ella lo es, o sea, quiero decir, que defiende la invalidación jurídica del consentimiento de la trabajadora sexual, está poniendo el consentimiento en el centro, lo está completamente invalidando. Y ella acaba de aparecer en el debate francés, que sabes que Francia también ha sido recientemente, bueno, estas últimas semanas se ha debatido a nivel europeo, hay una propuesta por parte de la Comisión Europea de que todos los países de la Unión Europea adopten el solo sí es sí. Claro, ha habido debate en Francia, ha habido debate en Alemania, ambos han dicho que no. Pero lo interesante es que McKinnon ha escrito un libro ahora basado en el último artículo que escribió en el 2016 que tú comentas en tu libro y que ahora ella ha convertido en un libro para Francia. O sea, lo ha publicado solo en Francia. Y el libro se llama Contra el consentimiento. Clarísimo. Claro. Yo me cargo el consentimiento. Lo cual me parece súper coherente, ¿no? Claro, tanto tú como yo decimos, bueno, esta doctrina del consentimiento viene un poco de los presupuestos de McKinnon y alguien podría decir, bueno, pero McKinnon está criticando las leyes del consentimiento y escribiendo un libro que se llama Contra el consentimiento. Claro, pero un poco porque les está diciendo, oye, llegar a la parada final del camino. Os habéis quedado un poco a medias. Tú planteas esto, que el solo sí es sí tiene algo de contradictorio y que tomando sus principios es como que no llega al final. Y tú creo que tienes esta cosa de, es una parada intermedia en el camino, ¿no? Sí. Si lo puedes explicar. Sí, un poco la idea es efectivamente, McKinnon es una referencia fundamental, ¿no? El consentimiento afirmativo, yo creo que lo digo, tiene, digamos, como dos versiones, ¿no? O dos posibilidades con un continuo entre ambas. Una más liberal, que digamos sería respetar el consentimiento, y desde el sentido común dice uno, bueno, pues el hombre no hace nada, o incluso si queremos ser absolutamente liberales, ¿no? y quitar la variable sexo, el hombre o la mujer no hacen nada hasta que la otra parte no consiente de forma explícita, clara, inequívoca, lo que queramos poner. Eso sería, digamos, la versión liberal, muy contractualista, que tú lo analizas también, ¿no? Y bueno, en ese sentido dice uno, pues venga, pues vale, ¿no? Incluso, ¿por qué no firmar un papel? Y bueno, sería liberal. Pero luego tiene la otra versión que yo creo que es, digamos, la que realmente es revolucionaria, porque esta liberal en realidad no cambia absolutamente nada, ¿no? Es casi como, bueno, un formalismo que, bueno, luego a la gente le daría un poco igual y no lo seguiría. Aquí lo interesante es efectivamente, es un poco la metáfora esta del dedo y la luna, ¿no? Es decir, el consentimiento afirmativo y la cuestión del consentimiento es un dedo que apunta a otra cosa. Sí. Eso tiene otro objetivo, ¿no? Y tiene otro objetivo que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Que es precisamente el cuestionamiento de la posibilidad del mismo consentimiento, del criterio del consentimiento. McKinnon es terrible, es decir, si uno lee a McKinnon y como tú bien dices, ella es coherente, ella es honesta y en ese sentido, desde luego, no se le puede reprochar nada, ¿no? El problema es que muchas veces se le lee, se le utiliza parcialmente, pero no se le sigue hasta sus últimas consecuencias. Pero si tú la lees con detenimiento, ella un poco te dice, en esta sociedad no se puede toda consentir. Relación sexual es una violación. Sí, sí. Y hay frases que lo dice literalmente, no tiene ningún problema. Toda relación sexual es una violación. Hay una frase que más o menos dice así, en esta sociedad no se prohíbe la violación, se regula. Se regula. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, detrás de todo eso está la cuestión de que vivimos en una cultura de la violación y todo ese tipo de, bueno, expresiones hiperbólicas, pero claro, ella exageradas. Dice, no se puede decir que no, vale, asumamos esto hasta el final
no se puede decir que sí. O sea, de hecho ella dice esta cosa. Hay un momento que ella dice, bueno, es verdad que el solo sí es sí me gusta un poco en el sentido en el que viene a decir, oye, si no es muy claro por parte de la mujer, es una violación, pero en realidad ya no me gusta, porque en realidad si se puede obligar a una mujer a hacer cosas contra su voluntad, ¿por qué no se la va a poder obligar a decir sí? Y tiene una frase que dice, la pornografía está llena de síes. Claro. Es un poco como que es al mismo tiempo la inspiradora y al mismo tiempo la crítica de que esto no haya llegado como a su coherencia. Tengo aquí, que te quería poner, porque en el programa como que hay una sección que se llama como Mis amigas me cuentan cosas, donde le pregunto a mis amigas algunas cosas, ¿no? Entonces te voy a poner un par de audios de mis amigas que les he preguntado como qué piensan sobre estos temas, sobre este lema, y a ver qué te parece, porque creo que uno de ellos, el segundo audio, es un audio que viene a plantear como esto justo de lo que estamos hablando. ¿Podemos oírlo? Es el segundo. Y esta mañana, me ha hecho pensar en tu libro, Najat El Hajj me ha escrito un artículo de opinión en El País, a raíz de la canción Zorra, no sé si la has visto, y habla del patriarcado del consentimiento. Y tía, me parece que es un buen argumento y creo que habría que encontrar la manera como de hablarle a ese argumento porque creo que puede ser convincente. ¿Sabes? Dice algo así como... Bueno, básicamente lo de los 80 no fue un momento de destape, ¿no? Sino que fue una liberación de los tíos que llevó a la instauración de sus derechos sexuales y no de los nuestros, ¿no? Y viene a decir, es como que el patriarcado del consentimiento nos ha llevado a las mujeres a buscar ansiosamente cumplir con el mandato a través de las imágenes de la feminidad normativa contemporánea, etc. Entonces, no sé cómo lo ves, o sea, no sé si consideras que es realmente un buen argumento o no. Yo creo que sí, y que sí, que estaría bien ver cómo abordarlo, porque ya te digo, es que puede ser convincente y por eso es importante abordarlo. No sé cómo lo ves. Claro, eso es que es una amiga mía que, claro, fíjate hasta qué punto está el tema sobre la mesa, que hemos tenido un escándalo enorme por la canción esta de Zorra. Y una parte del feminismo, bueno, ya estamos otra vez aquí legitimando la violencia sexual contra las mujeres porque hay una cantante que dice Zorra. Claro, una parte de nosotras es como, por favor, basta de escándalo permanente, moral. Pero claro, en la lógica esta de ese feminismo abolicionista, es que demuestra otra vez cómo hay un patriarcado del consentimiento donde se consiente hasta a que te llamen zorra, estamos diciendo esto, hasta el punto de que tú te lo llamas a ti mismo, que esto lo que revela es que estás consintiendo a la violencia sexual. Entonces, efectivamente, este feminismo de McKinnon, que viene a decir, no, el consentimiento es el problema, que es una mujer aceptando la regla patriarcal, está súper presente en el contexto español, está súper presente. Es este feminismo que dice esto. Y claro, mi amiga dice, oye, pero el argumento tiene sentido, que tú estabas diciendo, es muy revolucionario. El argumento tiene sentido. Es como decir, las mujeres están consintiendo. Y me parece muy interesante porque tú hablas de esta cosa, del experimento de la libertad. Claro, ellas están diciendo toda la revolución sexual de los años 60, 70 y tal fue una revolución al servicio de los hombres donde el consentimiento sirvió para que las mujeres aceptáramos sus reglas, ¿no? Sí, efectivamente está implícito, está detrás del consentimiento afirmativo de toda esta doctrina, este planteamiento, por lo menos para que signifique realmente un cambio respecto del modelo liberal, ¿no? Y en ese sentido es cierto, y tú también lo planteas, a ver, la palabra consentir en las relaciones íntimas, ¿no? Es absurda, es un poco como porque es un ceder, ¿no? El consentimiento. De hecho, yo diferencio en el libro entre consentir, querer y desear, ¿no? Tú hablas también de deseo y voluntad, ¿no? Un poco ese juego. Y hay que entender, y yo creo que para dialogar con estos planteamientos, hay que entender que responden a un malestar. A un malestar que yo no sé si es de la mayoría de las mujeres o de algunas mujeres, pero desde luego es un malestar que por lo menos un grupo significativo de mujeres lo están poniendo sobre la mesa. Claro, es que es muy complicado porque tú estás diciendo, yo creo que el solo sí es sí esconde un feminismo que en realidad invalida el consentimiento y que, digamos, nos quiere llevar a una posición más segura, ¿no? Más segura
y donde el derecho penal, en la medida en la que invalida el consentimiento de las mujeres, tiene una entrada muchísimo mayor. Porque claro, si yo me cargo lo que dice la mujer, aquí legislo yo a partir de que ella no sabe lo que quiere, ¿no? Claro, estamos diciendo esto. O sea, estamos diciendo que el solo sí es sí, en realidad es una invalidación del consentimiento. Y tu tesis es: creo que esto hay que leerlo históricamente a la luz de un experimento de la libertad que en el siglo XX, digamos, ha desregulado más la sexualidad, se ha desordenado más la sexualidad y, por tanto, una reacción de los estados de volver a poner las cosas en orden y, por cierto, volver a darle al derecho penal vía de entrada al campo del sexo. Totalmente. Claro, pero al mismo tiempo lo complejizas en el sentido de, pero también, efectivamente, hagámonos cargo de que ciertos malestares de las mujeres aquí son muy legítimos. En el sentido, ¿no?, de que cuando el sexo se desordena... O sea, estamos diciendo por una parte que hay una cosa conservadora, digamos securitaria, que yo creo que la izquierda debería cuestionar, criticar. Es peligroso esto. Pero tú también estás diciendo, sí, pero también efectivamente en esa desordenación del sexo que se produce cuando, digamos, hay más libertad sexual, también puede haber pues más incomprensión, más malestar y más legitimidad para que las mujeres se quejen de no era aquí a donde queríamos llegar. Claro, es todo lo difícil, o sea, es así de difícil la cosa, ¿no? Claro, es gigantesco, es una cuestión, es uno de los grandes problemas. Insisto, los sexólogos de comienzos del siglo ya lo plantearon. Sí. Esta es una de las cuestiones fundamentales. No Pero solo por es que eso... el sexo se haya liberado, sino se ha fragmentado. Es decir, se ha separado la identidad, ¿no?, de lo que es el deseo, y se ha separado el deseo y el placer de lo que es la reproducción, ¿no? Y en cierto modo hasta se separó también de lo que es la enfermedad. Es verdad que el SIDA en su momento también marcó... Todo esto coincide también con el SIDA, ¿eh? Sí. No lo olvidemos, es decir, después de que la sífilis, más o menos por los años 40-50, fuera más o menos controlada, ¿no?, con la penicilina, etcétera, hubo un periodo en que se creyó que esto podía, digamos, desligarse de las enfermedades venéreas, ¿no? Y luego llegó el SIDA. Ahora el SIDA un poco ha bajado, pero es, digamos, una visión histórica de conjunto donde efectivamente es un poco la pregunta. Un diálogo que llevamos no 100, sino llevamos siglos planteándonos, ¿no?, de cómo convivir Total. en esta esfera, ¿no? Claro, yo creo que por eso la cosa es que todo el reto de un feminismo que asuma esto con mucha complejidad es hacerse cargo, digamos, de ese malestar o de esa posibilidad de un desencuentro entre los sexos y entre personas educadas para ser hombres y personas educadas para ser mujeres por una sociedad sexista. Esto es lo primero. O sea, ellos están educados para una movida, nosotras estamos educadas para aceptar, recibir, asumir todo y otro tipo de cosas. Vale, ¿cómo asumimos ese malestar que se puede dar en el terreno sexual con voluntad de cambiar y de ir hacia una sociedad donde nosotras podamos disfrutar tanto del sexo como ellos y haya menos malestares? Y cómo al mismo tiempo no permitir como una ley penal que entre de esta manera tan peligrosa. Y ahí siempre hablamos del tema de la educación, pero es verdad que si analizamos también este problema en términos de, como decíamos, ¿no?, de cultura de la violación, cuando se pone el acento, digamos, en que es una cosa cultural, porque eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo que no es fulanito un individuo que se ha inventado ahora, que cuando ella dice que no, en realidad no es que no. Estamos diciendo que la cultura de nuestra sociedad nos educa a todos, ¿no? Estamos diciendo que es una cosa estructural, que las instituciones de nuestra propia cultura instruyen a los individuos para pensar así. Claro, yo creo que la cuestión es un problema cultural, fundamentalmente se resuelve con un combate cultural, con algo que entre en el territorio de la cultura. Y aquí yo creo que hay también la discusión. ¿El Código Penal puede educar? ¿Es una manera buena de educar? Porque creo que hay parte de esto que la gente dice, bueno, igual es verdad que los hombres están educados en una manera de entender el consentimiento de las mujeres que es muy machista, o que no se dan cuenta de cuando una mujer quiere o no. Bueno, pero con estas leyes vamos a cambiar la cultura. Hay una propuesta que es usar el Código Penal en un sentido de educación de la sociedad. Esto la izquierda lo ha criticado muchas veces. Cuando hemos dicho no es el derecho penal la primera de las herramientas, sino la última ratio, entre otras cosas quería decir, hombre, los abordajes culturales y educativos van por otras vías, ¿no?
Claro, en una sociedad, que es un poco todo lo que ha ido sucediendo durante el siglo XIX-XX, ¿no? Que se ha quedado sin religión, sin Dios, ¿no? Sin una autoridad divina que te establece una moral, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, que la sustituyó, digamos, por una moral religioso-laica, ¿no? En torno a la idea del deber, y una idea del varón, precisamente, que se intentó que fuera un varón, el caballero, ¿no? Respetuoso con las mujeres, y ella, lógicamente, la dama, ¿eh? Un tipo de mujer honesta, discreta, ¿no? Donde en la esfera de la sexualidad, desde luego fuera del matrimonio, absolutamente nada, en fin, ese tipo de cosas. Todo eso se ha desmontado, ¿no? Y la pregunta es un poco, ¿qué ha quedado? En una sociedad relativista como la nuestra, en una sociedad individualista, en una sociedad que pone, digamos, como uno de los valores fundamentales la libertad individual, ¿no? Y que todos coincidimos en que es valioso, necesitamos también, digamos, estructuras, instituciones, normas, ¿no? Que impongan un orden. Claro, solo nos queda el Código Penal. También la psiquiatría en su momento, ¿no? Para decir lo que era desviado y lo que era normal y lo que era normal desde un punto de vista médico, pero eso ha quedado también deslegitimado, ¿no? La idea de normalidad médica se ha cuestionado y solo nos queda el Código Penal. El Código ¿Y qué Penal, sería si no? claro, ¿cómo? ¿Qué sería si no? Claro, esto no nos parece Bueno, bien, pero pues digamos una moral colectiva, una moral más o menos consensuada, compartida, ¿no? Que no poseemos más allá del mínimo del consentimiento. claro. Es lo único que hay, ¿no? El consentimiento con el poder y la cuestión Claro, del daño, a ¿no? mí es este punto que tú abordas que me interesa el que más, porque siempre las personas que nos consideramos que hay que ser liberales en el terreno de la sexualidad y no imponer a nadie su moral, hay mucho menos que el Código Penal imponga una moral para todos. Siempre acabamos... es verdad que en estas discusiones acabamos encomendándoselo todo a la educación. Bueno, no queremos código penal, educación sexual. No queremos prohibición de la pornografía, educación sexual. Y me encanta porque tú, que sabes mucho de educación, de pedagogía y que es tu territorio, siempre vienes a recordar que igual también estamos pensando que se soluciona todo así, ¿no? Entonces, es cierto que yo me reconozco mucho en esta tendencia a decir, bueno, no hará falta castigar cuando eduquemos, pero tú vienes a plantear, bueno, no os olvidéis de que cuando eduquemos habrá que educar en una dirección, no en otra, ¿no? Estás diciendo eso. Claro. Es decir, que es verdad que yo pienso, cuando decimos todo el rato, no hay educación sexual en los coles, pero luego es verdad que lo pienso un momento y digo, espérate, si hubiera muchas horas de educación sexual en los coles, ¿qué pondrían las guías de educación sexual? ¿Y hasta qué punto no empezaríamos a decir... mejor haz esto que haz esto? Porque, por ejemplo, le daría a los alumnos de cuarto de la ESO un buen libro de sadomasoquismo. ¿Propondría eso? O no, eso no. Y si eso no, entonces algunas cosas sí y otras no. O sea, ¿cómo vamos desde la escuela a educar en el sexo sin meter reglas morales, ¿no? Y me lleva a lo que planteabas antes, que me parece súper interesante. Una jueza me comentaba el otro día que, claro, con esto de la edad de consentimiento, la ley del solo sí es sí les plantea muchas veces a los jueces ahora casos donde la chica es menor de edad o está en las fronteras de la minoría de edad y donde yo creo que un derecho sensato tiende a pensar, contextualizar la situación y decir, bueno, la cláusula Romeo y Julieta, por ejemplo, permite decir que si el chico con el que ha estado no se llevan muchísimos años, deberíamos intentar, digamos, no aplicar la solución más punitiva, ¿no? Y ella decía, claro, entonces con una menor de edad que en principio estamos preparados para decir, no, ella no consiente, digamos que nos ponemos en el caso de, bueno, pero el chico tenía 3 años más que ella, vamos a considerar que sí que consiente, que ambos han consentido y no vamos a mandar a su novio a la cárcel, ¿no? Claro. Y ella me decía, claro, pero te llega un caso en el que la chica lo que tiene es una relación sadomasoquista con su novio y de pronto ya no vamos a hacer cláusulas de Romeo y Julieta, porque una chica de 15 años, para tener una relación romántica con su novio, vamos a hacer la excepción y les dejamos tener sexo. Pero si la chica de 15 años lo que tiene es otro tipo de sexo, ese sexo no. Y es así, y es así. Claro, es que yo creo que un poco lo que no podemos hacer es engañarnos.
y creernos que no defendemos ninguna moral sexual, ¿no? Claro, habría que explicar qué es la moral sexual, pero es que un poco vamos de modernos y no lo somos. o hay de todo, ¿no? Es decir, esto de la sexualidad, en términos morales, ¿no? Es algo mucho más complejo de lo que nos parece. Hemos querido, un poco en este discurso de la moral sexual liberal, ¿no? Hemos querido tratar las relaciones eróticas, las interacciones eróticas, como una interacción humana más, como si fuera cualquier otro tipo de interacción, y la hemos querido regular desde el punto de vista ético y jurídico con los mismos criterios, pero no lo es. No hay ninguna otra interacción humana que sea como la interacción erótica. Pero esto es lo que quiere decir transportar la lógica mercantil o, digamos, liberal del consentimiento al sexo. Claro. Digamos, la herramienta jurídica que tenemos para legislar la sexualidad está hecha pensando en el marco del contrato. Estamos legislando, tampoco tenemos otra. Lo que digo es que el Código Penal tampoco no puede hacer otra cosa. Claro, no tenemos otra, no tenemos pero igual otra. es muy precaria y muy imperfecta. Pero al final yo creo que lo que quiero decir también en el libro es como no tenemos otra, y creo que hay que defender el consentimiento para que el derecho penal pueda entrar ahí a ver si ha habido violencia o no, pero deberíamos ser muy conscientes y muy críticos con la absoluta precariedad de esta herramienta, ¿no? Claro, y los límites del sistema jurídico del Código Penal para regular las conductas humanas, y también un poco no pretender que, digamos, se meta en todo, sino que se meta en lo que son los atentados más graves a ciertos bienes jurídicos, ¿no? Es decir, el Código Penal, por lo menos desde el inicio de la democracia, ha defendido un bien jurídico que es la libertad sexual individual. Lo ha hecho bien o mal, pero lo ha defendido. Esa es la clave, eso es lo que hay que defender, ¿no? No se trata de, digamos, castigar todo lo que afecta hasta en el más leve nivel, ¿no?, a la libertad sexual del otro, porque sería absurdo. Porque entonces todos seríamos delincuentes, ¿no? Y todos seríamos víctimas los unos de los otros, sino se trata de entrar en los actos más graves, ¿no?, en los atentados más serios a esa libertad. Es imperfecto. Y su imperfección se ve sobre todo con la cuestión de los adolescentes, efectivamente. Total. Un poco donde vemos que, bueno, ahí más que quedarse en la mera libertad, entra, digamos, en una valoración moral de esa relación. Claro. ¿Y crees que el solo sí es sí está emprendiendo, digamos, la vía, digamos, más simplificada a la hora de abordar este problema y más punitiva a la hora de abordar este problema? Claro, y además yo creo que peligrosa, porque digamos que hasta ahora, en el caso ya español, por tocar tierra, ¿no?, de cómo se ha legislado, cómo se ha definido, ¿no? Antes el Código Penal hablaba sencillamente de sin consentimiento. Y dejaba a fiscales, jueces que decidieran si había consentimiento o no, lo que yo llamo un modelo flexible, ¿no?, que permite adaptarse a cada circunstancia. Ahora se ha escrito diciendo que, digamos, tiene que ser expresado de forma clara, como tu nombre. Pero clara. que tampoco se sabe muy bien qué Claro. es. O sea, que ¿Qué sigue significa teniendo claro? el problema. Pero con la coletilla de según las circunstancias. Según las circunstancias. Entonces, claro, ¿qué significa clara? De forma clara. Y antes, en anteproyectos anteriores, no se decía clara, se decía concluyente e inequívoca. No, Fíjate. y en algún momento hubo verbal, en algún momento hubo se llegó a poner en algún tipo de verbal. borrador como a apuntar la expresión verbal, que desapareció rápidamente. No lo recuerdo, pero sí que recuerdo que en alguno de los anteproyectos hablaba de concluyente o por lo menos inequívoca, claro. Claro, Expresar de forma inequívoca algo. Pero la cuestión para mí sigue siendo que en el marco del consentimiento afirmativo hay todo el rato la pretensión del legislador de que usando todo el rato las palabras de que esté claro, que sea concluyente, que no haya duda, va a estar claro, concluyente y no va a haber duda. Como si el consentimiento en sí mismo no portara ya el problema en sí. Claro. Es decir, tú porque no digas, oye, en la ley el consentimiento tiene que estar claro, lo que va a ocurrir en la sociedad es que va a estar clarísimo al día siguiente de que se apruebe esto en el BOE. No. O sea, va a seguir
seguir existiendo el Claro. mismo problema. Es fundamental la cuestión de lo que yo en el libro analizo de las convenciones sociales, de que la ley escrita no cambia lo que es, digamos, la ley colectiva de cómo funcionan las cosas, las costumbres, ¿no? Ni tampoco cambia lo que son los sentimientos, las emociones que rodean toda esta esfera, ¿no? Porque no es como comprarte un coche o hacer cualquier otro acto, ¿no? Sino que es algo muy comprometido emocionalmente, ¿no? La vergüenza, el temor, la torpeza, ¿no? El miedo, la deseabilidad de querer ser lo que el otro... es decir, es todo un terreno enormemente confuso. Sí, total. Antiguamente, en cierto modo, la institución del matrimonio, ¿no? Intentaba también regular esto. Era, digamos, otra alternativa, muy imperfecta también, como todas, ¿no? Pero decir, esto solo se va a poder hacer dentro del matrimonio. Ujú. Digamos que el matrimonio es una institución, una formalidad, ¿no? Donde se que puede salva. presuponer el sí, por Claro, cierto. que Donde se presupone... obviamente luego había violaciones dentro del matrimonio, está claro, ¿no? Es tremendamente imperfecto, pero digamos que establecía una forma, ¿no? Socialmente instituida, ¿no? Donde poder expresar esa sexualidad. El matrimonio se ha desmontado. Hemos sacado la sexualidad del matrimonio, lo hemos dejado en cierto momento, y en cierto modo todavía vivimos bajo un poco la idea de, bueno, una moral permisiva pero con afecto, sobre todo entre adolescentes, ¿no? Lo que tú has dicho del caso de, bueno, la diferencia de edad depende del tipo de relación, de si hay amor, de si no hay pero amor, yo creo ¿no? que esto que estás diciendo de relaciones sexuales sí, pero con afecto, es lo que está totalmente, lo que está indicando esto del consenso, del consentimiento comunicativo. O sea, digamos, animarnos todo el rato a comunicarnos con el otro, que a mí, en principio, me parece estupendo. Quiero decir, en un sentido, me parece incluso un sexo maravilloso y yo, por ejemplo, con mi pareja sexual y sobre todo si estoy enamorada, quiero comunicarme mucho a todos los niveles entre dos seres humanos. Pero esta cosa de el consentimiento tiene que ser comunicativa como límite a la violencia, o sea, claro, el cruising no es comunicativo. O sea, el cruising es un sexo donde tú con un desconocido te encuentras y, por cierto, no quieres saber ni cómo se llama. Claro. Y donde, por cierto, tanto en el sexo marica como en otros, hay mucho sexo instrumental en el sentido de tú usas a una persona que se deja usar y que igual también te quiere usar a ti. Y ahí no hay ni mucho rollo comunicativo ni mucho rollo afectivo. En un cuarto oscuro hay un uso muy instrumental del otro, pero habíamos decidido que esto era lícito, penalmente lícito. Claro, todo este discurso del sexo supercomunicativo, a mi juicio, es una manera de que se cuele un discurso del romanticismo y del deseo romántico y moral. Que quiero decir, que me parece bien, pero que si lo tenemos dentro del marco de que sabemos que es una propuesta moral, que es una propuesta ética. Y me parece un poco preocupante cuando efectivamente esa conversación está al lado de reformas penales y se dice el sexo comunicativo o si no es violencia, que es como vamos a criminalizar formas de sexo nada comunicativas. Y por cierto, de minorías sexuales. ¿No? Es fácil, claro. Y por cierto, vamos a no ampliar la libertad de las mujeres a tener ese tipo de sexo, porque, hombre, yo creo que una de las cosas es que nosotras podamos tener también un sexo instrumental, o sea, una señora que va a un bar y se mete en el baño a tener sexo con un desconocido, esto es contraviniendo todas las órdenes patriarcales hacia las mujeres. Si nosotras tenemos ese sexo, es contra lo que se nos ha impuesto. Rompemos todas las reglas cuando hacemos eso. Y ahora se nos está diciendo que el sexo bonito y tal, y femenino, es súper comunicativo. Bueno, sí o no, no sé. Claro, efectivamente, y detrás de todo esto, en sus orígenes, ¿no? Hay un planteamiento muy claro de qué es razonable que una mujer desee y qué no es razonable que desee. ¿No? El sexo, lo de Pinot, ¿no? El sexo, una autora, ¿no? de aquellos años, el sexo comunicativo frente al sexo agresivo, contractual y tal, ¿no? Es decir, ¿realmente una mujer libre desearía tener cierto tipo de conductas? Y se intenta, lógicamente, desde el Código Penal, entrar a regular eso. Porque se entiende que no es razonable que una mujer... No es razonable que una mujer se prostituya. Si es libre, no se puede prostituir. Que la forma de decir no es razonable es decir eso
no es deseable. Y la forma de decir eso no es deseable es ella no lo desea. Pues yo creo que aquí tú y yo también estamos de acuerdo en que la doctrina del solo sí es sí y del consentimiento afirmativo avanza hacia la estipulación de lo deseable Claro. cuando dice esta cosa de tiene que ser deseado, no puede ser consentido, que en realidad está diciendo tiene que ser deseable. Y aquí es donde ya hemos cruzado como el límite. Sí. el Es todo un límite. continuo de posibilidades, pero lógicamente se apunta, ¿no?, a la idea no solo de que sea libre, sino que sea bueno. Que sea bueno, exacto. Y a mí no me parece mal, Claro, pero- sobre todo en relación nuevamente, y volvemos al tema de la educación, ¿no?, en relación a los niños y los adolescentes. Vale, tú estarías diciendo algo así como, oye, una cosa, vamos a ser conscientes de que aquí estamos regulando en relación a lo moral y entonces que la sociedad al menos lo sepa, o sea, al menos tengamos honestamente esta discusión y además tú estás diciendo, oye, igual en el tema de los niños y de los adolescentes me parece muy difícil que no lo hagamos. Vale, demos esta conversación, pero sepamos que con las mujeres estamos transportando esta misma mirada y estamos decidiendo estamos decidiendo que el Código Penal regule en atención a lo moral también en el terreno de las mujeres. Claro. Y eso hay que evitarlo. Es decir, Código Penal con personas adultas yo creo que tiene que evitar Vale, entrar aquí en estamos. ese terreno. Claro, porque cuando tú planteas esto, que a mí me parece interesantísima, tu crítica a la izquierda ingenua, me parece interesantísima, pero claro, yo digo, yo es que no quiero que el derecho penal regule moralmente. Y tú vendrías a decir, oye, no seamos ingenuos. Y quizás es verdad que del todo, nunca va a estar depurado, digamos. No, es imposible. Pero hay que intentar claro, que lo claro, esté. claro. O sea, hay que Claro. poner toda la intención. El para Código que- Penal debe proteger tu derecho a ser inmoral. Tu derecho a ir en contra de las costumbres, de los valores, de las creencias sociales, dentro de ciertos límites, obviamente, ¿no? Porque- Bueno, no atentar contra otro violentamente, o contra, evidentemente. o contra ti mismo de ciertas maneras. Es decir, tú no puedes hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo, ¿eh? Lo podemos decir así, puedes hacerlo. No, con tu cuerpo no puedes hacer lo que te dé la gana. Tú no te puedes cortar el brazo, tú no te puedes hacer ciertas cosas tú con tu cuerpo, ni puedes vender tu riñón, ¿no? Que ahí nos metemos también con el tema de los vientres de alquiler y todo este tipo de cuestiones. Pero en la medida de lo posible el Código Penal protege tu libertad sexual. ¿Qué quiere decir? Protege tu derecho a ser inmoral. Pero no olvidemos que estamos hablando de moralidad, efectivamente. Entonces, abramos un debate sobre la moralidad. Y con los niños y los adolescentes se ve muy claro, porque los niños y los adolescentes no tienen derecho a ser inmorales. Ya, totalmente. No tienen derecho. No hay educación y no hay, sobre todo, educación sexual, tal y como yo la entiendo, ¿no? Que no Que no haga una trate de propuesta. transmitir Sí. a niños y jóvenes Lo que es una bueno. forma estimable De querer sexualidad. de dejarse querer y de querer al Claro, otro. Sí. que esta puede ser más abierta que cerrada, de acuerdo, que no se trata de volver al modelo, ¿no?, tradicional de hasta el matrimonio y tal, no, pero que obviamente hay, digamos, un cierto consenso y escenas donde, o por lo menos decimos, bueno, pues espera, ¿no? Y, en fin, todo ese juego tan complejo de la educación. Bueno, tenemos que acabar porque ya nos hemos pasado un mogollón, pero quería hacerte la última pregunta, bueno, y también darte la palabra por si quieres tú plantear algo del libro, alguna cosa que te haya hecho pensar o alguna cosa. Pero yo sí que, en relación a esto que estamos hablando, la última pregunta que te haría, claro, tú dices, el Código Penal debe resguardar nuestro derecho a ser inmorales y solamente tiene que estar para poner los límites de dónde no se debe entrar, ¿no? Claro, en ese sentido, el Código Penal, o lo que el Código Penal tiene que hacer, enlaza mucho más con un límite negativo. Y por eso yo todo el rato en el libro defiendo que si la discusión sobre el consentimiento está en el marco penal, porque podríamos abrir otra en un terreno más ético, ¿vale? Pero si está en el marco penal y estamos en esta discusión, el no es no ilustra muy claramente esta cuestión. O sea, mi libertad se defiende cuando te puedo decir que no a lo que tú quieres. Y esto es una libertad. Y hay mucha agencia cuando tú paras al otro. O sea, somos muy libres. O sea, quiero decir, ¿qué es la libertad en un terreno donde tienes que poder impedir que otro te arrase? La posibilidad de decirle que no a otro. Ahora bien, claro, cuando se defiende el consentimiento, muchas veces se dice una cosa que también te quería
poner el último audio que vamos a poner, que es el de una amiga mía, que lo defiende precisamente en el sentido en el que le parece que habla del deseo. O sea, esto es una de las cosas por las que el lema Solo sí es sí ha sido tan exitoso, porque a mucha gente le parece, bueno, como tú y yo estamos diciendo, que efectivamente habla del deseo. Claro, estamos diciendo, ya, pero es que esto es un problema cuando se regula penalmente. Pero quería que escucharas este otro audio y aquí acaba mi última pregunta para que veas que hay precisamente esta reivindicación en positivo, ¿no? Una de las cosas que más me venían a la cabeza es que partiendo y entendiendo esta crítica que haces al lema del sí es sí y su confusión confundiendo, ¿no?, el consentimiento con el deseo, sí que pensaba si ese lema no ha servido a la vez para poner sobre la mesa la importancia y la necesidad de hablar del deseo femenino, ¿no?, de no concebirnos o dejar de concebirnos como sujetos pasivos y receptores y también como sujetos deseantes y proactivos y que también podemos tener deseos complejos, igual que los hombres, ¿no? Y bueno, sí que creo que en este último tiempo ha habido bastante debate sobre el deseo. Quizá también, como has planteado alguna vez, hay planteamientos a veces conservadores respecto al deseo, ¿no?, diciéndonos cuál es el buen y el mal deseo. Pero a mí sí me parece muy necesario y muy positivo que esto se ponga sobre la mesa. Claro, está esta cosa, ¿no?, de gente que dice, no, es que el solo sí es sí parece que habla del deseo. Al ser afirmativo, afirma un deseo, ¿no? Que en parte es verdad, en el sentido de que sí, habla de un deseo. La cuestión que estamos diciendo es, claro, para defender la libertad sexual en un sentido liberal, hay que hablar del deseo. Sí, efectivamente, o habla de un querer, por lo menos, ¿no?, de una voluntad. Y bueno, allí ya son cuestiones que efectivamente yo creo que hay que sacar del Código Penal. Tenemos que dejar ya esa discusión. Creo que no hay mucho más recorrido allí, ¿no? Y plantear otro tipo de debate y otro tipo de diálogo, ¿no? Hay una cuestión también que yo no sé tú cómo lo ves o si te lo puedes plantear en un futuro, y es si realmente hay inevitablemente una disarmonía, ¿no?, entre el deseo masculino y el femenino. Si realmente hay una dificultad inevitable, ¿no?, en la forma en que en general los hombres deseamos, siempre digo en general, ¿no?, y en general la forma que desean las mujeres, y si el desencuentro en mayor o menor es inevitable, ¿no? Y hay que tratar de resolver un conflicto, ¿no?, una dificultad que hay en la convivencia, pero que en este caso, en torno a cómo desean los hombres y cómo desean las mujeres, es complejo, ¿no? Claro, yo es que aquí diría que creo que partiendo de un análisis feminista que se hace cargo de la importancia que tiene el género en la construcción de los sujetos, hay muy probablemente un desencuentro. Lo siguiente que yo diría es que no me parece inevitable, o sea, me parece una rendición decir esto. Y lo siguiente que diría es que lo que no puede ser es que para criticar ese desencuentro entre los sexos que puede haber en una sociedad donde estamos educados de maneras distintas y configurados de maneras distintas, se idealice el encuentro. Es decir, a mí lo que me parece que va a haber siempre es cierto desencuentro, pero también entre dos mujeres. Y también entre dos hombres. O sea, lo que no puede ser es que la cara B, digamos, de un desencuentro total, que creo que es lo que está pasando aquí, de una guerra total, de una manera de ver el sexo en donde parece que estamos condenados al clima bélico, sea la idealización total, que creo que es lo que pasa con el consentimiento. Esto es la cosa paradójica. El consentimiento lo defendemos para resguardar a las mujeres de una situación de guerra. O sea, estamos en guerra y tenemos que ser protegidas, y luego el consentimiento es una receta con la que nos vamos a encontrar mágicamente totalmente con el otro, que creo que no va a pasar nunca, pero no solo no va a pasar entre los hombres y las mujeres, no va a pasar entre las personas, entre dos personas. Entonces, cierto desencuentro tiene que poder existir siempre, porque si no, creo que criminalizamos no ya solo el sexo, sino la relación social, que es que
tiene algo de que... Es que esa es la crítica al amor romántico que ha hecho el feminismo que me parece interesante, la crítica a las dos medias naranjas, a las dos mitades que se encuentran y se reconcilian, a la complementariedad absoluta, al todo feliz, que es como, no va a pasar eso, no somos dos medias naranjas. Entonces no nos vamos a encontrar en el terreno del sexo y del deseo tampoco nunca como dos medias naranjas, pero nadie con nadie, ¿no? Creo que es una de las cosas a también es reivindicar. posible un encuentro, quizá no perfecto, pero sí un encuentro, ¿no? Sí, un encuentro, sí, que eso tenga sentido. Es decir, lo de las evidentemente. dos medias naranjas lo entiendo, pero yo tampoco lo descartaría completamente, ¿no? Es una forma de acercarse a una idea de la complementariedad, ¿no? Y de la vulnerabilidad mutua, ¿no? Y de la dependencia mutua, porque también, digamos, la metáfora de dos naranjas perfectas, autónomas, independientes, que no se necesitan mutuamente, es terrible, ¿no? Ujú. Es olvidar No, también... o terrorífico. Claro, ¿no? Bueno, es Entonces parte un del poco mismo discurso, porque también es el discurso de la completitud, ahora en el Claro. individuo, pero por lo visto tú ya eres del completo. empoderarse No, y de creerse que uno es totalmente. capaz de... Bueno, Agustín, pues nada, lo tenemos que dejar aquí, porque yo seguiría infinitos minutos, pero ya llevamos un montón y te agradezco un montón que hayas venido, es súper interesante. O sea, yo creo que tú eres de las personas que plantea las preguntas como más de fondo que hay aquí. Entonces, por eso le animo a la gente a que se lea tu libro, que es buenísimo. Pues muchas gracias y ha sido un placer igualmente y también enhorabuena por tu libro. Y vivo en el duelo, oh, oh, y siento que vuelo, oh, oh. A veces me pierdo, oh, oh, y me encuentro de nuevo, oh, oh, porque vivo en el duelo, oh, oh, y siento que vuelo, oh, oh. A veces me, oh, oh, y me creo de nuevo, oh, oh. Empezando por el principio.